Bueno, mi gente, muy pero muy buenos días. Iniciamos nuestro tercer día por Galápagos. El día de hoy vamos a hacer un tour de un día a la isla Isabela, que es la isla más grande de todo el grupo de islas aquí en Galápagos. El tour cuesta $150, incluye almuerzo, transporte. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va hoy si es todo el día en Isla Isabela. Acompáñenme. Amigos, desde aquí se toman los barcos para las distintas islas. Como ven, hay bastante gente. Amigos, así son las sillas para ir a la isla Isabela. Bien cómodo. Les recomiendo que se vayan en las sillas de atrás. El ferry salta mucho y la ventilación es sellada adelante, por lo que hace demasiado calor. Amigos, hemos llegado aquí a la isla Isabela. Vean cómo nos recibe esta isla. Esto es increíble acá. Hay en todos lados leones marinos. Y el agua está preciosa, preciosa, súper cristalina. Y bueno, estamos acá esperando el guía. Y algo para que tengan en cuenta, como los transfer entre la lancha, como un taxi pequeño, ya la lancha principal cuesta $1. Me parece que el primero como que le dimos $5 con otro compañero y me parece que se los quedó, como que si era menos dinero. Me dieron $5 de lo que pagué, y esto era para pagar los dos taxis lanchas que te acercan a las islas, y cada uno cuesta $1 y $1 de impuesto de salida de la isla Santa Cruz, que no están incluidos. En fin, el sujeto sí se robó $4 porque pensé que se le pagaba todo a él. Bueno, amigos, aquí hay que pagar una tasa de $10 para extranjeros y nacionales para entrar aquí al puerto. Esto no viene incluido en el tour. Entonces, llegamos a Isla Isabela. Qué belleza. Algo que me impresionó solo al llegar a la isla es que vi muchos más leones marinos que en Santa Cruz. También el agua está súper cristalina. El tour comienza como en una especie de chiva y empieza sobre las 10 de la mañana. Posteriormente iremos a almorzar y finalizaremos con snorkel. La primera parada es en este lago para avistar flamencos. Tuvimos suerte de poder ver a uno. Bueno, mi gente, estamos acá ya en la segunda parada del tour del día. Ahora vamos al centro de crianza de tortugas gigantes Arnaldo Tupiza Chamaidán. Oh, amigos, vean aquí unas tortugas copulando. ¿No? ¿Cómo hacen? Qué loco. Esto no se ve todos los días, ¿ah? Amigos, estas son las tortugas más viejas de Galápagos. Alrededor de 150 años tienen. Y si se dan cuenta, la diferencia es que son planitas el caparazón y las patas como más a ras, que se da el volcán por donde viven. Bueno, amigos, estamos aquí en la zona conocida como Puerto Villamil. Es como la parte habitada de aquí de Isla Isabela. Y bueno, como se dan cuenta, aquí pues es más tranquilo, se podría decir, no hay tanta gente. También, digamos, la avenida acá no es como ya pavimentada. Siento que no está tan desarrollada como al nivel de Santa Cruz, y eso puede ser una gran ventaja si lo que ustedes quieren es venir acá a ver animales, de pronto como estar más en contacto con la naturaleza. Creo que esta podría ser una mejor opción que Santa Cruz. Pero lo que yo les invito es como que si tienen la posibilidad de quedarse en varias islas, así pues conocen como una experiencia completa en todos los lugares. Bueno, después del almuerzo, que estuvo un poco flojo, seguimos con el tour. Vean el montón de acá, amigos, de leones marinos que hay. Estos son chiquititos.
Les presento los pingüinos de Galápagos, una especie única en el mundo que solo van a encontrar acá. Lamentablemente está en peligro de extinción, se estima una población de 2000 en total y su reducción se debe principalmente al cambio climático, como también por depredadores y por el ser humano. Bueno mi gente, y empezamos a hacer snorkel y sin saber lo que pronto iba a pasar que me pegué el susto de mi vida. Como se dan cuenta, la visibilidad no era la mejor, por lo que dejé de grabar un momento porque no se veía absolutamente nada. Yo iba solo en esta parte, me había alejado del tour porque la guía iba con un grupo con niños. Sin embargo, en ese momento sentí algo al lado mío y era un tiburón punta blanca. Le calculo que medía más de 1,5 metros y me pegó el susto de mi vida, ya que seguro se acercó curioso y luego al ver que no era una presa habitual, perdió interés en mí y siguió nadando. Sé que era poco probable que me atacara, pero al ser la primera vez que nadaba con un tiburón y se acercara así, les aseguro que mi adrenalina y el corazón estaban a 1000. Y más al no tener casi visibilidad, él se podría confundir y yo no lo veía venir. Después lo pude grabar y lo seguí un poco. Fue una experiencia increíble y de mucho respeto. Bueno amigos, acá con esta última toma y otro tiburón que pasó justo al lado mío, seguimos con el tour a un lugar que parece de otro planeta. Oh, amigos, vean este paisaje acá, se ve surreal. Qué locura. Conocía como las grietas de las tintoreras, que se ven tiburones tintorera acá. Vean amigos, y acá está este bebé abandonado y el otro ya lleva más tiempito. Esta plaquita amigos. Comentaba la guía que estos bebés fueron abandonados por la madre. Puede que ésta haya sido casada o que los abandonara por algún defecto. En este caso ambos van a morir. A veces la naturaleza es dura y es lo que llamamos selección natural. Bueno amigos, les cuento un poco del tour. Ya vamos terminando, ahorita ya vamos de retorno para Santa Cruz, que son aproximadamente 2 horas. De entre ida y vuelta pues son 4 horas que se van, entonces para que lo tengan presente. Y la verdad que el tour me encantó. Si no se van a hospedar acá en Isabela, creo que se abarcan lo principal, se conoce muy bien. Y la verdad que el snorkel, estas imágenes que les comparto pues me encantaron. La verdad que nadar con un tiburón punta blanca, con un tintorera, o sea, un poquito de miedo, pero gracias a Dios todo salió bien. Y vean este paisaje tan surreal. Entonces sí, definitivamente es un lugar mágico y que se los recomiendo. Entonces pues sí, pueden hacerse un tourcito de un día por Isabela, que es la isla más grande de Galápagos. Entonces pues con esto me despido. Esperen un próximo video. El día de mañana me dirigiré a una de las mejores playas de todo Galápagos, que se llama Tortuga Bay, así que acompáñenme. Y bueno, ya en la tarde me iré para otra isla que se llama San Cristóbal. Entonces nos vemos en un próximo video. Chao.